Venezolanos por el mundo bajo la lupa. ¿Qué tal, amigos de Bajo la Lupa? Les habla el periodista Jonás Jiménez. En esta oportunidad, en la sección Venezolanos por el mundo bajo la lupa desde la isla de Margarita, conversaremos con Marianela Márquez, venezolana, periodista de 35 años de edad. Desde hace 7 años decidió irse a Alemania junto con su esposo Stefan Schmidt desde Puerto La Cruz. Actualmente se encuentra residenciada en Múnich, Alemania. Agradecemos a Marianela por aceptar esta entrevista para la sección Venezolanos por el mundo bajo la lupa. Marianela Márquez, periodista venezolana, radicada desde hace 7 años en Alemania, específicamente en la ciudad de Múnich, Alemania. Saludos a todos desde las frías zonas de aquí de Alemania. Marianela, ¿por qué tomaste la decisión de irte de Venezuela hace 7 años? Originalmente todo ocurre porque hace 7 años atrás, bueno, diría no, 9 años atrás, mediante el dinosaurio de Facebook, que era el Hi-Fi, conocía a un hombre alemán. Él empezó a hablarme, a llamarme por teléfono, empezamos a tener esa conexión internautica, podría decirse así. Y bueno, empezamos una relación a distancia. Y él fue a Venezuela al año siguiente de conocernos por internet. Luego él conoció a toda mi familia, conoció a mis amigos, conoció a todo mi entorno, ¿no? Y empezamos a tener esa relación bien, y el año siguiente me dice, mira, me quiero casar contigo. Y yo, bueno, pero, ajá, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, sí, vamos a casarnos. Y fue una cosa súper loca. Él me dio la opción de irnos a vivir a Venezuela, pero debido a la situación económica que actualmente atraviesa el país, le dije, no, mejor vámonos a tu país, o sea, es muchísimo mejor. Primero, por el factor de la seguridad también, el factor de la seguridad. Y a raíz de eso, nos casamos, y a los meses, después de un montón de papeleos, nos vinimos aquí a Alemania, actualmente en Múnich. Cuando hablas de seguridad, ¿a qué te refieres? ¿Seguridad tuya, seguridad de él, seguridad de ambos? Seguridad de ambos. Primero porque él es rubio, él irradia de que no es de la zona, y además de eso el idioma, aprender el idioma es principalmente al hablar español. Iba a ser como un bloqueo, iba a ser engorroso. Era mejor que yo aprendiera el alemán a que él aprendiera español. Y además de eso, la seguridad, el conseguir empleo, todo eso, todas esas circunstancias que conlleva vivir en otro país, que lo podía llevar yo mucho mejor que él. Cuando le dijiste a tu familia sobre que tienes un novio alemán, lo conociste por internet, y que iba a ir a Venezuela a conocerte, ¿qué dijo tu familia? ¿Qué opinó? Bueno, mis padres solamente dijeron que vamos a conocerlo, vamos a ver qué tal se llevan ustedes, si es un hombre decente, si es un hombre con buenas intenciones, porque en internet y a nivel internacional y nacional se han llevado noticias de cosas así súper locas, de mujeres que son secuestradas o cosas así, y él al ver la cara de mi actual esposo, vio la seguridad de que era un hombre correcto, de que iba a hacer las cosas como debía hacer. Decidieron dar el sí, pues sí, cásate y vete del país con él y sé feliz. Esto fue una bendición, podría decir. ¿Tú habías salido del país antes de decidir irte para Alemania? Yo fui por conocer de turista. Solamente fui a Colombia y a Brasil, pero así de saltar el charco, de irme a otro continente, fue mi primera vez en todo. Mi primera vez que me casaba, mi primera vez que viajaba a una larga distancia, mi primera vez que conocía las 4 estaciones, todo. Fue un completo despertar, o podría decirse, era totalmente todo nuevo, era comenzar de cero. Y todavía me sorprendo de cosas aquí de la zona, pues del país, de cosas que ocurren aquí que son diferentes a las que yo tenía acostumbrada en mi país, en Venezuela. ¿Qué sentiste? Me imagino que cuando tu esposo te propone esas dos opciones de irte a Alemania o quedarte en Venezuela, y ya dijiste que decidiste irte a vivir a Alemania, ¿qué sentiste? Me imagino que investigaste sobre Alemania, pero ¿qué sentiste cuando en primer lugar estabas en Venezuela y luego cuando llegas a Alemania, en un país distinto, con costumbres distintas, idiomas distintos? Todo es completamente distinto, me imagino, ¿no? No, claro,
claro. Bueno, la comida. La comida aquí es totalmente diferente a la venezolana. Por ejemplo, aquí un mango, algo que pues en Venezuela es algo totalmente natural, que lo puedes conseguir en cualquier lugar, aquí es súper caro. Y bueno, y con respecto a lo descubrir, al principio fue descubrir, al principio fue conocer, era lo nuevo, era la experiencia de vivir en otro país, que no fuera el tuyo, pues. Lo que más me choqueó, podría decirse, fue el idioma, que me tocó aprenderlo, y como se sabe, el alemán es totalmente diferente al español, sobre todo en la gramática, y fue un poco chocante eso, ¿no? Pero buenísimo. Al principio fue descubrir todo lo nuevo, todo era diferente, pero con el pasar del tiempo, que ya uno se da cuenta de que, hey, esto no es turismo, esto es tu vida de hoy en adelante, empieza a ser como que, wow, ok, tengo que cambiar, porque es una de las cosas primordiales que debes hacer, cambiar. Tú no puedes tener las mismas costumbres que tienes en tu país en otro país. Por ejemplo, aquí no se pueden hacer fiestas hasta las 3 de la mañana. O sea, no, imposible. Una fiesta con mucho ruido, ya a los 5 minutos está la policía enfrente de tu casa. Una cosa así. Y las multas, o sea, yo jamás en mi vida había experimentado una cosa semejante, pero es diferente. Y bueno, cada quien, yo me dije a mí misma, esto lo decidiste tú, ahora tienes que adaptarte. ¿No sentiste miedo, Marianela? Bueno, miedo, claro que sí, se siente miedo, sentir miedo a que, primero porque yo me vine totalmente sola, prácticamente con mi esposo, pero de hermanos, de familia cercana, o sea, de padre, madre, primos, todos estaban lejos de mí, yo estaba aquí completamente sola y sí sentí mucho miedo. ¿Cómo no? El miedo es un sentimiento que, mejor dicho, es una emoción que todo ser humano debe tener, y sobre todo a lo nuevo, a lo diferente. ¿Cómo hace un venezolano para vivir a Alemania? Por ejemplo, una persona, un muchacho, decide emigrar del país y llegar a Alemania. ¿Cómo hace el venezolano para comenzar una vida? Bueno, según mi experiencia, lo primero que yo tuve que hacer fue legalizar todos mis papeles, registrarlos. Luego tuve que ir a la embajada de Alemania en Caracas. Eso fue un proceso para poder legalizar el matrimonio, porque tiene que ser tanto legal allá como aquí. Es diferente, por ejemplo, personas que piden visa por trabajo o visa. O sea, a mí fue reagrupación familiar, así se le dice el nombre de visado que dan. Ese visado me lo dieron por 3 meses, ¿ok? El primero que yo obtuve. Luego el gobierno me instó a que por un año, me instó a que yo realizara un curso de alemán. Tenía que ser hasta el B1, aunado a eso, tuve que hacer un curso de integración en el cual yo debía aprender cosas básicas de la cultura alemana, de lo que es la sociedad alemana, un poco de historia, un poco de geografía, un poco de todo, de las cuales eran 250 preguntas que tenías que aprenderte en una semana, ¿ok? En una semana 250 preguntas, de las cuales solamente aparecen 25. Toda esa prueba que hacen es a nivel nacional, la hacen cada 3 meses, algo así. Y me tocó experimentar cosas súper locas. Yo aprendí mucho. Yo conocí aquí gente de varios países, hasta de Afganistán, Irak, que hacían el mismo curso que yo. Y me di cuenta de, este país es súper internacional, ok, aquí no es súper normal que tú vayas a un supermercado, que tú camines por la calle y consigas gente hablando chino, hablando italiano, hablando francés, una variedad de idiomas, y el alemán, por supuesto. Pero me pareció súper gracioso. Bueno, después que yo hice todo ese papeleo, que hice todo ese proceso de papeles, de todo ese recorrer, de pasar la prueba, tuve que aprobarla. Tienes que tener buenas notas, si no, primero con el curso de alemán, tienes que tener buenas notas, si no, no te dan la visa, si no tienes que repetir el examen y volver a hacer el curso para poder pasar. Si no pasas, no hay visa. Bueno, luego que yo, gracias a Dios, aprobé todo, tanto el curso de integración como el curso de alemán,
el gobierno me dio una extensión de 3 años. De 3 años, claro, ¿para qué? Para que ellos comprueben de mi estatus de que yo sigo casada y de que yo vivo con mi esposo, porque eso es un requisito indispensable para poder vivir aquí. Claro, luego me dieron a mí 3 años, me dieron una visa por 3 años, en la cual el gobierno tiene que revisar si yo vivo con mi esposo, si seguimos juntos, todo normal. Y luego que yo pasé esos 3 años, me dieron la visa permanente, la residencia permanente. Y actualmente es la que tengo. Ahora, en cuanto a tu documentación actual venezolana, ¿el gobierno alemán tiene algún tipo de restricciones, tiene algún tipo de miramientos exclusivos de venezolanos o latinos, en ese caso, que estén viviendo o estén en tu mismo estatus? No, que yo sepa, no. Lo que sí que se han puesto un poco más estrictos, los alemanes son súper estrictos en ese aspecto, con respecto a la migración. Que diga que los venezolanos pueden venir aquí y todo va a ser maravilloso, es falso. O sea, los alemanes son muy, muy exigentes en materia de papeles. Y sobre todo también por la cuestión del asilo, los problemas en Siria, el problema de los refugiados. Eso ha traído más de 1 millón de personas a Europa, de las cuales Alemania ha abrigado mucha gente, y eso ha puesto un poco la cuestión del asilo, de permiso de residencia, un poco más, podría decir, más difícil. Cuéntame la relación de una venezolana en Alemania que ya tiene 7 años allá en Múnich, que es tu caso, Marianela Márquez. Conversamos con ella, periodista venezolana. Hace 7 años se mudó junto con su esposo alemán hacia esta nación europea y nos está narrando su experiencia en esta nación. Ella, primera vez que brinca el charco, como dices tú, ¿no? Primera vez que brincaste el charco y te quedaste en Europa. Exacto. ¿Cómo es la sociedad alemana y el choque de una venezolana con Europa? ¿Cómo es ese choque, tu primera experiencia, buscando amigos? ¿Cómo hace uno que es latino y uno que es salamero, uno que es muy sociable? Bueno, ¿qué puedo decir? Hay 3 cosas que admiro de los alemanes: la disciplina, la puntualidad y sobre todo que la organización que ellos tienen. Es una cosa que fue un choque para mí, ¿sabes? Tengo una experiencia que me pasó súper loca, así que estaba en el centro de Múnich conociendo, y lo primero que le pregunté a mi esposo fue: ¿dónde están los policías aquí? Aquí si hay tanta gente, ¿dónde está la policía? Y él me dice: no, aquí la policía no anda deambulando así. Me pareció así como que wow, aquí no está la gente así, la gente camina así con la cartera, súper relajada, sí, aquí es así normal. Y fue para mí algo un poco como que, wow, chocante, ¿no? Claro, porque aquí vemos los policías montando, patrullando, caminando entre la gente, y allí entonces no se ve eso. No. Sí se ve, y yo vi a varios policías, pero no es como, es diferente a Venezuela, pues, que no es la cuestión del patrullaje constante. Eso me pareció a mí súper, wow, me sorprendió de gran manera. Y otra de las cosas es la comida, la gente. Aquí, por ejemplo, la gente es mucho más, no es tan emotiva como los latinos. No es tan, por ejemplo, en España la gente es más alegre, se ha latinoamericanizado, por decir así. Y aquí en Alemania no, aquí es totalmente diferente porque, por ejemplo, para tú concertar una cita con una persona, con un familiar, con un amigo, con un amigo diría, todo es previa cita. Así es. ¿Cómo así? Tienes que irla una semana antes para poder hablar con un alemán, porque tienes que cuadrar bien si él tiene disponibilidad de tiempo. No es como en Venezuela que, mira, me voy a llegar hasta tu casa y armamos la rumba y tal. No, aquí es totalmente diferente. Aquí la privacidad es primordial. Es decir, que la organización de la sociedad alemana llega hasta niveles de personalidad, ¿se puede decir? Sí, podría decirse, pero no de todos, ¿ok? No todos son así, pero la mayoría sí, la puntualidad. Yo digo que ese es uno de los puntos más importantes de los alemanes, yo diría del progreso de ellos. Sobre todo ser organizados y ser disciplinados con lo que hacen, y la puntualidad.
y he aprendido y me lo he forjado y tengo que aprenderlo. O sea, si es aquí, si por ejemplo una reunión o tú vas a concertar una cita al odontólogo y te dicen a las 7 de la mañana, tú llegas a las 7:05 y ya perdiste la cita. ¿Te ha pasado eso? Me ha pasado. ¿Y qué te ha pasado? Yo tuve que, o sea, por una sola vez que recuerdo, una sola vez y dije que más nunca, que el autobús tuvo un retraso y por culpa de ese retraso llegué tarde. Y al decírselo a la odontóloga me dijo, te voy a pasar porque tú eres muy amiga mía, pero de resto, si no, tienes que esperar a que pasen como 10 personas delante de ti para que después te pueda atender. Cuéntame, el hecho de la barrera idiomática, el problema del idioma. Una venezolana oriental, porque tú eres de Anzoátegui. ¿Cómo hiciste con el idioma? ¿Lo aprendiste? ¿Hablas alemán? Bueno, sí, hablo a nivel intermedio de alemán, todavía me cuesta, es un idioma fuerte, la gramática es fuerte, la fonética es, si uno está acostumbrado, ¿sabes?, al español o al inglés, yo hablo perfecto inglés y el español, pero me costó el alemán y todavía me cuesta, y es porque es un idioma que es muy, diría que es agresivo, es una lengua agresiva, y no todo el mundo tiene esa habilidad para ese idioma. Me ha costado, pero me entiende que es lo más importante. Conversamos con Marianela Márquez, periodista venezolana radicada desde hace 7 años en Alemania. Háblame del trabajo. ¿Es fácil conseguir trabajo en Alemania? ¿Cómo hace un latino, cómo hace un venezolano para trabajar en Alemania? Primero, permiso. Sin permiso, sin papeles, no tienes trabajo. Es decir, que la sociedad alemana se basa en permisos y a ver si el gobierno te permite, a los inmigrantes en este caso. Claro, si tú no puedes aquí trabajar en negro. Si trabajas en negro y te echan, es grave. Aquí pasa mucho en la televisión de personas que vienen de otros países, de Rumania, de países colindantes aquí a Alemania, que vienen a trabajar por mucho más dinero en negro y son detenidos. Y eso es grave, porque allí estás evadiendo impuestos, es difícil. Por ejemplo, hay personas que le pueden hasta multar 5 o 10 mil euros por trabajador, a empresa, por trabajador, si no están contratados. Estamos hablando de 10.000 euros, que eso, ¿cuánto es el salario mínimo allá? Que alguien puede trabajar, ¿cuánto gana una persona que esté trabajando y viendo esta multa? A nosotros, al cambio en Venezuela, eso es mucho dinero. El salario mínimo aquí depende. Aquí no hay salario mínimo. Aquí, por ejemplo, están los Teilzeit, que es tiempo medio, o sea, es medio tiempo. Están los mini jobs, que son trabajos pequeños de 1 hora. Personas que trabajan por 1 euro. Aquí trabajo, pero hay trabajos que son más remunerados, ¿ok? Tú viendo la situación, por ejemplo, inmobiliaria aquí, sobre todo en Múnich, que es tan costosa. Aquí tener un apartamento es súper costoso. Una casa, más caro imposible. Por eso es que Múnich es una de las ciudades más caras de Alemania. ¿Qué extrañas de Venezuela? Mi familia, mi clima, mis empanadas, mis jugos, que no extraño, sobre todo el calor humano y las navidades. Para mí las navidades ya no son las mismas. Desde que yo vivo aquí he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder ir a visitar a mis amigos y a mi familia durante varias navidades, pero... Se refleja el tipo, bueno, pero es que uno aquí en Venezuela, por ejemplo, los países latinos, uno siempre ve la Navidad, se asimila muchas veces con nieve, con gente abrigada. Eso me imagino que lo vives allá, el hecho de la temperatura. Sí, bueno, primero el clima, el factor clima, que todo es frío, y segundo que aquí las navidades son totalmente diferentes. Aquí mayormente la gente se reúne con su familia, hacen una cena, a las 12 a dormir. Eso es todo. O sea, ¿no siguen la rumba después de las 12? Mayormente lo hace la gente joven, así que ya que sale, comimos, vámonos a rumbear, pero ya que a las 12 es silencio total. Y sobre todo el 24 de diciembre aquí no se escuchan fuegos artificiales. El uso de fuegos artificiales está permitido nada más el 31 de diciembre, el resto está prohibido. ¿Cómo hace un venezolano para cocinar? Allá no se consigue ají dulce, por ejemplo. No se consigue, pero gracias a Dios conseguimos para hacer arepas. Eso es lo más importante. Y a mi esposo le fascina, debo decir. Ella es más,
he hecho experimentos, he hecho así como una mezcla de venezolano con alemán, comida así como con salchicha. Yo me invento cosas aquí, así a lo loco, y de verdad trato de por lo menos tener el saborcito venezolano en mi casa, ¿no? Aunque esté bien lejos de allá. Aquí, gracias a Dios, se consiguen unos que otros artículos, pero el ají dulce, por ejemplo, aquí no se consigue. Hablemos ahora de tu esposo. Tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo y cómo ha sido la interrelación de un alemán y cómo es el amor de un alemán a una venezolana y viceversa? Porque si me dices que la organización alemana es tan rigurosa, tan rígida, de alguna manera la personalidad afecta. Bueno, mi esposo se llama Stefan, él no es el típico alemán, ¿sabes? Debe ser que por eso fue que me enamoré de él, porque no es el típico alemán así, serio, que se ve en las películas. Digo que es una persona que es totalmente abierta a las culturas. Él le gusta mucho conocer, viajar, descubrir. Él ha ido a Tailandia, ha vivido en Londres. Es un hombre que ha vivido bastante en otras atmósferas, en otros países. Y eso en parte fue el punto, el clic, ¿sabes? Que él no es totalmente cerrado a que vivo en la ciudad alemana, vivo en Alemania, no, sino que quiero conocer más. Y a él le gustó, sobre todo fue mi alegría, ¿no? Y yo, bueno, no sé, diría yo, con mi personalidad, fue lo que le gustó a él. Y me dice que él es feliz, él es muchísimo más feliz de lo que sería con un alemán. Entonces, tu esposo Stefan se ha venezolanizado. ¿Cómo es el tratamiento entre ustedes y los amigos de Stefan y tú? Porque, y los alemanes de Stefan, en tu caso, resulta, según tu declaración, no es un típico alemán, rompe los esquemas de lo que es una personalidad alemana, ¿no? Como tal. ¿Cómo es la relación de los amigos de Stefan contigo? ¿Cómo es eso? ¿Marcan una pauta? A ver. Gracias a Dios que los amigos de mi esposo, bueno, son personas súper abiertas también. Son personas que no pusieron un bloqueo. Tú eres inmigrante, tú eres un inmigrante y tú no, por ejemplo, al principio tú no sabes el idioma. No, fueron súper gentiles conmigo. Abrieron las puertas de su casa. Al principio hablábamos en inglés, cuando yo no sabía ni nada de alemán. Y fueron muy cordiales conmigo, y actualmente todavía tengo amistades que tengo contacto, como le dicen aquí, contacto con esa gente, y me han abierto las puertas y me han abierto los brazos de par en par, y estoy muy agradecida con ellos por eso. ¿En Alemania hay algún tipo de xenofobia? ¿Has sufrido algún ataque de xenofobia de los alemanes hacia ti? Cuando sales a pasear con Stefan en Alemania, ¿has visto que alguna persona te ha tratado mal o han tenido algún tipo de descortesía contigo por ser latina? Porque tu cara no es alemana, tu cara no es europea y tu color de piel tampoco. No, bueno, al principio sí, había una que otra persona así que me veían rara, ¿no? O sea, yo de mano con un alemán catire ojos azules, y yo digo que lo he experimentado tanto en Venezuela como aquí en Alemania, pero ahora ya ni pendiente, porque aquí hay mucha gente, hay muchos inmigrantes de diferentes países, ya ese tipo de cosas ya se han pasado como que ha pasado la página, ya no se ve tanto ese tipo de acoso o de malos entendidos. Es más malos entendidos he tenido en Venezuela que aquí. Aquí la gente, no sé, ya cada quien vive su mundo. Aquí es diferente totalmente la personalidad de la gente y la mente de la gente. Aquí la gente cada quien en su mundo, cada quien en su universo, y cada quien, ¿sabes? Vive su vida. No, gracias a Dios no he tenido así malos entendidos, ni he tenido problemas con alemanes de discriminación alguna. Debo decir, gracias a Dios. ¿Te has topado con venezolanos que viven allá en Alemania? ¿Cómo es la relación con ellos, si los tienes? Mira, aquí los venezolanos viven cada quien en su mundo, ¿ok? Aquí cada quien vive su mundo, ¿ok? Los venezolanos viven cada quien en su atmósfera, podría decirse. Aquí, por ejemplo, hacen fiestas venezolanas donde diferentes latinos, diferentes personas, pues, que viven aquí,
se reúnen, ponen música de Venezuela, comida típica de aquí, de Venezuela, celebran. Es bien chévere porque uno se congrega con esta comunidad que hay aquí. Aquí no hay tantos venezolanos como podría estar en España, o podría estar en Chile, o podría estar más en Latinoamérica. Aquí en Alemania son pocos los que se arriesgan a venir para acá, muy pocos. Y la comunidad aquí es pequeña. Hablamos anteriormente sobre la personalidad del alemán. ¿Te ha afectado, ha cambiado tu personalidad venezolana, arraigada? Porque te escuchamos hablar y se nota que eres, a pesar de tener 7 años en Alemania, no has perdido esa pizca, no has perdido esa chispa venezolana o esa pizca latina. ¿Ha cambiado la personalidad del alemán e interactuar con los alemanes a tu personalidad? Sí, un poco, podría decirse, sobre todo la puntualidad, sobre todo a ser un poco más discreta. ¿Qué más podría decir? He cambiado de seguir las reglas y las normas. Aquí es imposible, tú ves a la gente que a pesar de que esté nevando, esté cayendo un palo de agua, la gente espera su semáforo. Si el semáforo está en rojo, se queda allí esperando, así sea a las 12 o 1 de la mañana. No pasan, y no pasa ningún carro. ¿Por qué? Porque aquí hay reglas, y si las incumples, sabes que hay sanciones, y no son nada económicas las sanciones aquí, y la gente tiene siguen sus normas, siguen sus reglas, y eso es algo que me parece bien, me parece excelente. Eso forma un país, diría yo. ¿Cómo se forma un país? Mediante seguir normas, seguir reglas, pero eso sí, tener una estructura sobre todas las cosas, tener estructura, porque sin estructura no hay nada. Si tú, por ejemplo, quieres que un país eche hacia adelante, lo primordial es tener a un gobierno que dé que refleje lo que tú quieres ser, ¿sabes? Por ejemplo, aquí, si tú no sigues las normas, viene un castigo. Es diferente a que tú aquí no puedes sobornar a un policía, eso es imposible. Sobornar a un policía, eso es cárcel. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su papel, y cada quien el papel lo ejerce de la mejor manera que puede. ¿El alemán baila, Marianela? Como un oso. Diría que como un oso, ¿verdad? No bailan, ellos son más sobre todo los bávaros. Los bávaros ellos tienen sus danzas típicas, pero no se les falta como la cadencia. ¿Te ha tocado? El latino no la tiene. ¿Te ha tocado bailar con un alemán que no es tu esposo, por ejemplo? ¿Se puede dar eso? Yo tengo 6 años que no bailo. 6 años. Sí, que no bailo aquí, que yo aquí en Alemania, de bailar, no. No, nada que ver. No, ellos no son de baile, son más de hablar y de conversar. Y de conversar y sentarse y hablar. ¿Qué le recomiendas a un emigrante que tome la decisión de salir del país, no solamente para Alemania, donde estás ahorita ubicada, sino a cualquier otro país del mundo? Primero, adaptarse. Si tú te vas del país, si tú vas a comenzar de cero en otro país, lo primero es adaptarte, ¿ok? Al principio va a ser doloroso, al principio te va a tocar depresión, al principio te vas a sentir mal, pero lo primero que tienes que hacer es adaptarte y seguir las normas de ese país. Si tú estás acostumbrado a hacer una cosa o tener un patrón de conducta, tienes que modificarlas por completo, cambiarte el cassette, porque si vas a ir con la misma mentalidad que tú tenías antes, primero investigar el país hacia donde te dirige, conocer cómo es la estructura, la parte económica, la parte laboral, sobre todo cómo es la gente. Importante conocer eso, porque si no va a ser más difícil, ¿sabes? Es como irte a ciegas. Tienes 7 años viviendo en Alemania. La comunicación con tu familia aquí en Venezuela. Yo hablo cada fin de semana, trato de hablar con mis padres, dependiendo de la conexión a internet. Eso es importante decirlo. Hablo cada fin de semana, pero ellos me preguntan más de que cómo estoy, claro.
pero lo que más me cuesta es un poco preguntarles cómo están ellos. Es difícil porque la situación del país está muy, muy mal. Me siento como que un poco triste. Primero la distancia y segundo el factor de que la impotencia. Que la situación allá no está nada fácil y que tú estando tan lejos es difícil, no es tan fácil de ser inmigrante, estar fuera, ver todo como se dice, los toros detrás de la barrera y ver que cómo está con la situación en la que están tus padres y tú estás tan lejos que, por ejemplo, algo tan básico como comprar un litro de leche sea ya casi imposible. Y aquí algo que es tan fácil, que está tan a la mano. Diría que es difícil para mí que mi familia esté pasando esa situación. Sí, a veces siento frustración porque a veces como mucha gente me dice que están fuera, que dice, me estoy comiendo esto y allá no, mi familia no se la puede comer. Y a veces duele, ¿no? Pero todo es cuestión de sacar optimismo donde uno no lo tenga y salir adelante, más nada. Y tratar de darle la mejor energía y la mejor buena vibra a tu familia aunque estés lejos de ti. ¿Qué más uno puede hacer? ¿Cuánto es la diferencia de edades entre tu esposo y tú? ¿Cuánto es? 11 años. Son 11 años de diferencia. ¿Ha sido difícil acostumbrarte a ese país? ¿Ha sido difícil primero, no? Lógicamente, porque cuando eres emigrante tienes que adaptarte, como tú bien dices, a lo que uno como emigrante debe de hacer, acostumbrarse a las normas del país destino. Pero también acostumbrarte a la diferencia cronológica con tu esposo. ¿Te ha costado, ha sido doblemente difícil eso o cómo es? ¿Cómo te llevas? Bueno, para mí todo es nuevo, todo. Primero porque es la primera vez que tengo una relación con una persona mucho mayor que yo, y que es de otra cultura, es de otra nacionalidad, es de otro todo. Sí, ¿sabes? Nos hemos llevado muy bien, hemos compaginado bien nuestra vida. Mientras él es un poco más serio, yo soy como que más alegre y todo funciona dependiendo de las emociones de cada quien. Son un equilibrio, hacen complemento. Exactamente, somos como un equilibrio. Por ejemplo, él está aprendiendo español, yo le enseño, él me enseña a mí un poco alemán, yo le enseño español, yo le enseño un poco de mi comida, él me enseña de su comida. Todos los días yo digo que es una cosa de aprender. Yo aprendo todos los días algo nuevo, sea por la cultura, sea por la lengua, sea por el idioma, pues. O sea, aprendo todos los días, diría yo. Gracias a Odelis Oviedo y a Jonás Jiménez por esta ventana que nos ofrecen a los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias a Odelis Oviedo y a Jonás Jiménez por esta ventana que es Venezolanos por el Mundo, bajo la lupa, que nos ofrecen a los venezolanos que estamos tan lejos de nuestro país. Somos muchos que estamos afuera y que siempre tratamos de hablarle a nuestros amigos, a que conozcan lo que vivimos afuera, que estamos aquí, lejos del país, y en Venezolanos por el Mundo, bajo la lupa. Venezolanos por el Mundo, bajo la lupa.